¿Qué nos enseñan desde pequeños sobre las relaciones y cómo eso impacta en nuestras decisiones como adultos? Desde que somos niños, absorbemos mensajes sobre el amor, las relaciones y el papel que debemos jugar en ellas. Estos mensajes a menudo provienen de diversas fuentes: la familia, la escuela, la cultura y los medios de comunicación. Así que vamos a profundizar más en esto desde el principio. Desde pequeños se nos enseña qué significa ser niña o niño. Por ejemplo, los niños suelen ser alentados a ser fuertes y no mostrar sus emociones. Frases como "los hombres no lloran" se convierten en lemas que limitan la expresión emocional. Esto puede llevar a muchos hombres a evitar confrontar su sentimiento tras una ruptura, lo que puede explicar por qué algunos regresan, no han procesado adecuadamente su dolor y en su lugar anhelan lo familiar. Imagina a un niño que ve a su padre nunca expresar tristeza. Al crecer, ese niño puede sentir que mostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad y por ende evitará explorar sus emociones en relaciones futuras. Las películas y los cuentos de hadas que consumimos de pequeños nos enseñan que el amor verdadero es algo que debe ser alcanzado a toda costa. Este mensaje puede generar expectativas poco realistas sobre las relaciones, donde la lucha por el amor se convierte en un ideal. Cuando las cosas se complican, es fácil pensar que la solución es regresar a lo que conocíamos, sin considerar si realmente es lo mejor. Piensa en la típica película romántica donde los personajes enfrentan adversidades, pero al final todo se soluciona con un beso. Esta narrativa puede llevar a creer que los problemas son temporales y que siempre hay una forma de volver al principio. A medida que crecemos, las amistades y las expectativas sociales juegan un papel crucial. Muchas veces vemos que nuestros amigos tienen relaciones y sentimos que debemos seguir el mismo camino. Esta presión puede llevar a decisiones impulsivas sobre con quién estar y por qué, y puede hacer que algunos se sientan incómodos cuando están solos. Un adolescente puede empezar una relación porque sus amigos lo hacen, sin pensar realmente si es lo que quiere. Si esa relación termina, puede buscar volver a ella, no porque haya un amor genuino, sino por el miedo a la soledad. Estos mensajes y experiencias moldean nuestra visión de las relaciones en la adultez. Aquí hay algunas formas en que esto se manifiesta. Cuando un hombre deja a una mujer, puede que su deseo de libertad lo impulse a buscar nuevas experiencias. Sin embargo, al darse cuenta de que la realidad no se alinea con sus expectativas, puede sentir nostalgia por lo que dejó atrás. Esta combinación de deseo de libertad y anhelo puede hacer que regrese. Un hombre que sale de una relación y disfruta de las noches con amigos puede llegar a la conclusión de que aunque la libertad es divertida, la conexión emocional que tenía con su expareja es irreemplazable. La educación y los modelos que seguimos pueden afectar nuestras habilidades para comunicarnos en las relaciones. Muchos hombres, al ser socializados para no expresar emociones, pueden tener dificultades para abrirse a sus parejas, lo que genera tensiones y malentendidos que pueden llevar a rupturas. Un hombre que creció viendo a su padre evitar conversaciones emocionales puede tener problemas para hablar de sus sentimientos en una relación, lo que a su vez podría hacer que su pareja se sienta desvalorizada y busque su apoyo en otro lugar. Muchos hombres pueden estar en busca de validación externa, algo que se alimenta desde la infancia. Esto puede llevar a relaciones poco saludables, donde el compromiso se basa en el estatus social o la aprobación de los amigos, en lugar de una conexión genuina. Si un hombre se siente presionado por su grupo de amigos a salir con varias chicas, puede dejar de valorar lo que tiene en una relación estable y al final darse cuenta de que lo que realmente buscaba era un sentido de pertenencia. Así que la próxima vez que te encuentres pensando en por qué algunos hombres regresan o por qué las relaciones parecen un ciclo sin fin, recuerda que mucho de esto se remonta a lo que aprendimos desde pequeños. Es esencial cuestionar esos mensajes y construir nuestras propias narrativas sobre lo que significa el amor y las relaciones. Pero quédate hasta el final y descubrirás con más claridad la diferencia en cómo ve un hombre y una mujer las rupturas de una relación. Entonces, he aquí la pregunta: ¿realmente los hombres siempre regresan? Este tema es un clásico en las charlas sobre relaciones, pero lo cierto es que hay mucho más detrás de esa frase que parece tan sencilla. Así que profundicemos más claro qué pasa aquí. Primero, olvidemos las generalizaciones. No se trata de decir que los hombres regresan y las mujeres no.
Cada persona y cada relación son un mundo. Algunos comentan que el contacto cero funciona con hombres, pero no con mujeres. Esto es un gran mito. Ahora sí, ¿por qué los hombres tienden a regresar? La nostalgia y el recuerdo idealizado. Cuando un hombre sale de una relación puede comenzar a recordar los momentos buenos más que los negativos. La mente tiende a filtrar las experiencias y es común que se idealice el pasado, creando una imagen distorsionada de lo que era la relación. Esa añoranza puede llevar a que quiera volver. La búsqueda de validación. Muchos hombres por naturaleza buscan validación y reconocimiento. Si después de una ruptura ven que su expareja sigue adelante, puede que sientan una especie de competencia interna. Esto puede hacer que busquen volver para reafirmar su valor. La soledad. Tras un rompimiento, un hombre puede experimentar una sensación de vacío. Si bien puede disfrutar de la libertad temporalmente, con el tiempo la soledad puede hacerse presente. Esta sensación puede hacer que reflexionen sobre lo que realmente valoraban en la relación y los lleve a buscar el regreso. El factor de la culpa. Muchos hombres tienden a evitar confrontar sus emociones, lo que hablábamos anteriormente, que con el tiempo esa evasión puede transformarse en culpa, especialmente si sienten que no dieron lo mejor de sí en la relación. Este sentimiento puede ser un poderoso motivador para intentar recuperar lo que dejaron atrás. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres en general tienden a buscar conexiones emocionales más profundas. Esto puede hacer que una ruptura se sienta más devastadora. La soledad puede ser especialmente dolorosa y a menudo reflexionan más sobre lo que realmente significa la relación. Cuando una mujer termina una relación, puede que se tome el tiempo para evaluar sus necesidades emocionales y su bienestar. Esto puede llevar a un proceso más consciente y reflexivo sobre si realmente quiere volver o no. Es importante recordar que cada situación es única. No todos los hombres regresan ni todas las mujeres buscan volver. A menudo los ciclos de relaciones tienen matices que deben ser considerados. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres regresan, ahora tienes varias respuestas. A veces se trata de una combinación de nostalgia, culpa y la búsqueda de conexión emocional. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas lo que viene. Nos vemos pronto. Y como siempre te mando un beso enorme. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.